Bueno, y con las muy buenas noches para las personas que en este momento están conectadas a Conciencia Política. Bienvenidos para que hoy tengamos un programa que sabemos que va a ser muy enriquecedor, donde tenemos dos invitados muy especiales para que en esta noche estemos hablando de lo que ha sido el hundimiento de la ley Inconvertibles, donde pues básicamente nuestros niños están corriendo un peligro grande y creo que aquí se dio un paso importante en esa defensa de nuestros niños. Así que queremos darle la bienvenida a ustedes que están conectados en estos momentos a las redes sociales de Conciencia Política y empezamos. Bueno, y en la noche de hoy entonces tenemos dos invitados muy especiales para que hablemos de esta importante situación que se dio en el Congreso en la noche de hoy. Pues vamos a darle el saludo de bienvenida muy especial a nuestro invitado de la noche, el analista político Jonathan Silva, quien se encuentra con nosotros, y también el influenciador santandereano que nos acompaña también esta noche. Él es Mauricio Matri. Le damos la bienvenida a nuestros dos apreciados invitados. Jonathan, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, un saludo a todos, ¿cómo están? Bendiciones, de verdad, gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a hablar de este nefasto proyecto que casi todos nos aprueban. Y Mauricio, bienvenido también a estos micrófonos de Conciencia Política. Muchísimas gracias, un saludo especial para usted, para todas las personas que se conectan ahí a Conciencia Política, un saludo especial para Jonathan, un gran activista, uno de los líderes de toda esta oposición que se hizo al proyecto de ley 270, y obviamente contentos porque se hundió, porque aún priman los principios, los valores, la ética y la moral en algunos congresistas del país, obviamente bajo la presión que se le hizo desde el grupo de activistas como Jonathan Silva y muchas otras personas que se hicieron parte de todo esto. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos. Bueno, también queremos darle el agradecimiento muy especial a Juan Manuel Vélez del canal Oposición, que en este momento nos está retransmitiendo a través de sus redes sociales, para que, bueno, y las personas que nos están conectando ahí, también vamos a estar pendientes de los comentarios que nos hagan a través de este medio. Jonathan, vamos a entrar en materia. Cuéntanos, básicamente se está tramitando una ley, un proyecto de ley en el Congreso para que se castigara, se penalizara a las personas u organizaciones que ofrecieran terapias de reconvención, de conversión sexual. Cuéntanos bien de qué se trataba esta ley y qué situaciones se podían generar a partir de ella. Bueno, un saludo a Mauricio, a Pedro, a todos. Bueno, mire, este proyecto es un proyecto de ley que se ha venido presentando en diferentes países. Es un proyecto de ley que busca acabar lo que ellos llaman, y obviamente nosotros también un poco, las mal llamadas terapias de conversión. Ellos quieren de alguna u otra forma prohibir que una persona que es homosexual, lesbiana o transexual busquen ayuda para dejar esta vida. Aquí hay una realidad. En nuestros países y en el mundo entero hay cada vez más personas, sobre todo transexuales, transgeneristas, que quieren dejar esa vida. ¿Por qué? Porque los diagnosticaron mal, porque las hormonas les están haciendo daño, porque están teniendo enfermedades y porque los engañaron a la hora de diagnosticarlos. Esto pasa en muchos países y este proyecto lo que quería hacer era cerrarle la puerta a ellos. Pero bajo ese pretexto, porque ellos tenían un caballito de batalla que era la tortura. Entonces ellos decían, es que aquí los torturan, aquí les pegan, los electrocutan, pero lo que ellos estaban obviando intencionalmente es que en Colombia la tortura ya está penalizada. Si a mí me torturan, si yo torturo a Mauricio o si torturo a Pedro, pues ellos ya tienen las herramientas jurisprudenciales y en todo el ordenamiento jurídico para denunciarme, demandarme y cerrar el establecimiento donde yo esté haciendo eso. Eso lo tenemos que dejar claro. Pero con ese caballito de batalla
empezaron a meter micos como la persecución a padres de familia. Porque, ojo, un padre de familia que llegue un niño y le diga, mira que yo me siento niña, y le diga, no, mi amor, estás confundido, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir donde un psicólogo que te ayude, eso lo tomaban como tortura. O sea, para ellos eso era una ecosiec, que son todos los esfuerzos para cambiar la orientación sexual de una persona. Y ahí el padre empezaba a tener problemas y el único camino que iba a tener era ¿cuál? La afirmación de género. Obviamente en el texto del proyecto nunca aparecía transexualidad, nunca aparecía transgenerismo, pero sí aparecía afirmación de género y reafirmación de género, que es simple y llanamente el camino a la transexualidad. ¿Tienes Bueno, el micrófono? Sí, eso estaba viendo que tenía el micrófono apagado. Yo escuché mucho la palabra ecosiec, inclusive en uno de los videos que la senadora María Fernanda Cabal compartía, hacía alusión a este concepto. Cuéntanos bien de qué se trata esa situación que esas personas que querían que la ley pasara, pues estaban promoviendo. ¿De qué se trataba el tema de ecosiec? Bueno, ecosiec, digamos que traduce que son todos los esfuerzos para cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Eso traduce. Entonces, ecosiec no es una palabra que exista en nuestro ordenamiento jurídico. Es una palabra que ellos se inventan para con eso crear una especie de nuevo delito. Ellos dicen que no, querían crear un nuevo delito, pero sí crear un agravante, una ecosiec, que eso no existe, para empezar a perseguir iglesias. Porque aquí ya meto la parte de las iglesias. Ellos hacen unos reportajes y empiezan a acusar a iglesias cristianas y iglesias católicas de que practican torturas, de que hacen esfuerzos de conversión de las personas. Y sí, de alguna otra forma, sí, ministerios cristianos que ayudan a personas homosexuales y transexuales a dejar esa vida, porque esa es una decisión que ellos toman. Pero ellos, al darse cuenta de esto, empiezan a tergiversar y a perseguir. O sea, lo que querían hacer con este proyecto es perseguir y a difamar. Eso es otra cosa terrible, porque aquí no solamente estaba en juego el tema de los niños, sino ellos querían atacar la fe cristiana y la fe católica por igual. O sea, ellos de esto, por ejemplo, hay movimientos laicos como Emaús, movimientos laicos como Lazos de Amor Mariano, a ellos también les querían montar la perseguidora por sus encuentros y retiros. Por eso esa palabra ecosiec se vuelve internacional en todos los países donde entra, se aprueba. En México se aprobó hace 15 días con 12 años de cárcel para los que hagan esto, padres de familia, iglesias, etcétera, etcétera. O sea, este era un proyecto prohibitivo que buscaba sanciones penales a través de crear el delito ecosiec. Esa era nuestra preocupación. Entonces, claro, yo quiero hacer aquí una definición, porque mucha gente dice en el proyecto tampoco aparecía la palabra ideología de género, pero no tiene que aparecer la palabra ideología de género para saber que esto es ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan la sexualidad del ser humano desde lo biológico para explicarlo a través de la cultura, con fines políticos autoritarios. La ideología de género no es ideología de género, sino hay fines políticos autoritarios detrás de esto, que era lo que quería hacer este proyecto de ley. Perseguir, y todo el que esté en contra de este pensamiento, decirle: usted está siendo un torturador, usted es un discriminador, crimen de odio. Ustedes lo han escuchado mucho, ¿no? Que eso es crimen de odio, usted me está discriminando, que usted me está oprimiendo, que usted es un homofóbico, un transfóbico. Todo eso lo querían penalizar. O sea, estábamos en una dictadura progre, y Colombia es el único país donde entra y eso se cae. O sea, quiero darles esa buena noticia. O sea, tú mencionabas a la senadora María Fernanda Cabal. Ella sí la tiene clara. Tengo que decir que J.P. Hernández la tuvo clara. Solo teníamos dos congresistas en comisión primera, que eran J.P. y Cabal. Y ellos dijeron: vamos a defender los niños y no vamos a dejar que ataquen las iglesias. Y luego se suma Chacón, el liberal. Y convencemos a Chacón, y él también, desde una visión liberal, donde a un homosexual no se le puede perseguir, a un transexual no se le puede perseguir, que nosotros creemos lo mismo, pero ustedes no pueden traer un proyecto de ley aquí inconstitucional y tergiversar el derecho.
Tremendo. Bueno, Mauricio, si quieres preguntar, obviamente también el micrófono está abierto para que preguntes, para que hagas tu aporte, porque de verdad, pues, bastante interesante. Ahorita con ese triunfo de la señora Sheinbaum en México, tú lo acabas de mencionar, Colombia es de los pocos que se resiste, pero vemos que en México esta ley sí pudo tener tránsito y seguramente allá va a empezarse a dar esa persecución que estamos, o es a lo que se le teme, que haya esa persecución contra los padres de familia, contra las organizaciones que quieren ofrecer, pues como esta posibilidad, porque básicamente esto es un tema de libertad. Si la persona, aquí nadie va a obligar a que tenga la terapia o no la tenga, la persona, hombre, tendrá la posibilidad de decir, yo quiero mirar alternativas, yo quiero mirar posibilidades de no solamente tener que transicionar, porque yo creo que en últimas eso es de lo que hoy es lo que más frecuente sucede, que cuando una persona presenta disforia de género o algo, lo primero que le dicen es, tienes que transicionar. Y si alguien iba a decir algo al menos al respecto, ya creo que eso lo que iba a generar era una penalización. Yo quisiera, Jonathan, dame un segundo para comentar algo de lo que usted decía. Y pues acá Pedro tocó algo muy importante que era el tema de la libertad. Nosotros siempre hacemos la aclaración, ¿no, Jonathan, y a todos ustedes, que nosotros no estamos en contra, obviamente, de los gustos y preferencias sexuales de absolutamente nadie. Lo que sí estamos en contra es que estas minorías o estas personas quieran imponernos a las personas como nosotros su pensamiento y su ideología o sus preferencias sexuales. El tema de la libertad es que esto, como lo decía Jonathan aquí, era simplemente imponer sanciones penales a las personas como los padres, como los curas, los sacerdotes, por simplemente hacer un tipo de redireccionamiento o tratar de dirigir a la persona por lo correcto y por lo que es verdadero, según la ciencia y según la propia biología y no por la autopercepción, porque en muchas ocasiones nuestra percepción es absolutamente equivocada. Y también veíamos nosotros un pequeño ejemplo de lo que es un niño a la edad de 6 y 7 años que, por ejemplo, se cree pirata. Si el niño se cree pirata y le dice al papá o a la mamá, no, es que yo soy pirata, entonces sáqueme en un ojo para poderme poner bien el parche, o quíteme en un brazo y póngame en un garfio, y quíteme en una pierna y póngame en una pata de palo. Entonces, usted como papá, ¿qué hace? Usted simplemente dice, no, hijo, eso está mal, esto es simplemente un proceso, usted simplemente está viendo ciertas cosas que tal vez no son así, y lo llevan tal vez a una orientación psicológica, con lo que sea, ya sea también puede ser por medio de un padre, un sacerdote, un cura, o incluso un pastor, o estos direccionamientos que hacen en algunos tipos de... O un psicólogo. Exacto. En cambio, este proyecto de ley 270 lo que le iba a quitar era esa potestad a los padres e incluso sancionarlos, y también a los profesionales que fueran a darle esta guía a las personas para que fueran por su senda correcta, ¿no? Entonces, eso es algo muy importantísimo, esa libertad que se iba a perder, pero siempre y cuando, mire, vea lo extraño, ¿no, Jonathan, Pedro y todos ustedes? Pero si este profesional iba a hacer este direccionamiento por el camino correcto, lo sancionaban y lo multaban. Pero si era para reafirmar esa situación del niño que tal vez se siente niña, o esa niña que se siente niño, entonces ahí sí aplicaba entonces ahí sí podían ellos reafirmar eso y no iban a incurrir en ningún tipo de sanción. Entonces eso era lo que yo quería contarles al respecto, y sí, realmente se iba a perder la libertad y sobre todo la patria potestad de nuestros hijos, ¿no, Jonathan y Pedro? Jonathan, dos preguntas te quiero hacer aquí con respecto a la situación. Primero, ¿cómo se hace la gestión para que se caiga el proyecto, para que se hunda el proyecto? Y segundo, yo escuché a la senadora Angélica Lozano decir que no se van a quedar así, de que van a insistir, de que lo van a volver a presentar. ¿Cuáles serían entonces ahí los mecanismos para seguir en la lucha y no permitir que básicamente ellos se vayan a salir con la suya? Bueno, hay una realidad, es que para detener estos tipos de proyectos existe algo que se llama el lobby estratégico, que es hacer lobby en el Congreso. Y pues a nosotros en el lobby no es que nos haya ido tan bien, la verdad, porque es que estos proyectos LGBT son muy fuertes. O sea, esto abarca sectores de derecha, hay plata y presión política. Acá hay casi todos los políticos de Cambio Radical estaban a favor de esto. Y aquí es importante empezar a denunciar esa derechita cobarde. O sea, Claro. hay una derecha cobarde que es oposición,
que marcha con nosotros contra Petro, pero que apoya estas otras cosas. Y ahí tenemos que diferenciar, porque nosotros, si bien estamos en contra de Petro, hacemos oposición, estos temas son fundamentales, porque imagínate tú un país que le entran 1000 demandas porque hubo 1000 diagnósticos errados frente al tema de disforia de género y entra un golpe fiscal a futuro en el país. Esto que estoy diciendo ya pasó en Reino Unido, ya pasó en Suecia. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos. O sea, ok, congresista, gracias por marchar conmigo contra Petro, pero ¿tú qué opinas de esto? O sea, porque nosotros tenemos que empezar a hacer avanzar esta agenda. Con este principio que te estoy hablando, nosotros recogimos unas firmas que fueron 263,000 firmas en menos de 15 días a 0 pesos. La gente la recogió sola. Nosotros no tuvimos que gastar dinero y esas 263,000 firmas las llevamos al Congreso. Ellos llevaron 40,000 el movimiento LGBT y con 263,000 firmas tiembla cualquiera. O sea, dicen 263,000 son que 5 senadores en Centro Democrático, hablando de una lista abierta en Centro Democrático. Eso representa 4 o 5 senadores. Les dio tanto miedo que ellos no querían entrar a debatir eso. O sea, ahí se ganó el pulso a través de la movilización ciudadana, a través de poner congresistas, a través de decir el que vote esto, no te voto. O sea, ojo señores de oposición, ojo señores cristianos, ojo señores católicos. Pues obviamente David Luna ni se metió en ese debate, que David Luna era muy tibio ahí, tengo que decirlo. Palomita ahí tampoco, ya estaba indecisa. Por eso digo que solo habían 2 firmes, Cabal, JP y al final Chacón el liberal. Ya después Germán Blanco, que es conservador, pero como Germán Blanco era el presidente de la comisión, él quiso mantenerse neutral, pues para darle garantías a todos. Entonces Germán Blanco y también apoyó por los laditos, pero Cabal y JP se la jugaron y la presión política fue importante. El trabajo en redes. Nosotros armamos unas bodegas, no de bots, de carne y hueso. Mira, hicimos algo, Mauricio y Pedro. Cogimos viejitas, hermanos, señoras, que nunca habían usado Twitter y una noche antes las capacitamos de cómo usar Twitter y les dijimos, cada una tiene que meter 100 trinos y la del resto de gente. Esa gente, hermano, al otro día ustedes si se dieron cuenta, fuimos tendencia 2 días seguidos, con más de 10,000 trinos. Claro, tendencia, claro. No tenía nada que curar, nosotros teníamos con mis hijos no te metas y los superamos. Eso fue increíble, o sea, los triplicamos y eso presionó mucho el Congreso. Lastimosamente, tengo que decirlo, los medios de comunicación a la gente de ese sector no le abrieron micrófono, solo a ellos. Ustedes se dan cuenta de las entrevistas que hay solamente de ellos. Pero bueno, como los medios no nos dieron voz, el pueblo se levantó y habló. Y eso fue lo que tumbó el proyecto, hay que decirlo. Pero primeramente hay aquí algo más grande. Yo no sé si ustedes sean creyentes, pero esto fue un milagro del cielo. Esto fue el Señor el que metió aquí la mano, porque Mauricio, Pedro y a los que nos ven, la embajada americana estaba a favor de este proyecto. La embajada americana, la embajada de Noruega, la embajada de Suecia, la embajada de Suiza, habían como 7 embajadas, pero la más poderosa era la americana. El gobierno de Joe Biden habló con congresistas. Y esto aquí yo lo denuncio claramente. Esto es un secreto a voces. Aquí estaban interfiriendo en la soberanía del pueblo. Y esto es grave. Pero como pues no hay pruebas, pues lo sabemos, pero no hay como, mire acá, no hay como denunciarlo realmente a los congresistas, pero esto estaba pasando. Entonces, que estas firmas se hayan conseguido. No hay una que lo diga. Sí, y que se haya enredado el debate adentro, que haya salido lo de FECODE, porque hubo un día que se rompió quórum porque los del pacto histórico no llegaron. ¿Y por qué no llegaron? Porque estaban calmando a los de FECODE. Y los del pacto histórico eran los ponentes. O sea, yo digo que eso también. Y al otro día la presión fue tanta que ellos dijeron, yo aquí no me quiero meter en este debate. Los congresistas no querían debatir esto por la presión ciudadana. Entonces, hubo un punto que el movimiento LGBT empezó a presionarlos y yo dije, déjenlos que presionen, porque eso los va a aburrir, o sea, va a causar el efecto contrario. Hay un punto, ustedes han leído algo de Napoleón, él dice que en la guerra, cuando uno está en la guerra, hay 15 minutos
donde no se sabe para dónde se va, ¿no? O sea, no se sabe quién va a ganar, que está muy reñido el tema. Hubo un momento que así estuvo, y lo que nosotros hicimos cuando ellos empezaron a presionar a los congresistas, le dijimos a nuestra gente, paren de hacer lobby, dejen que ellos presionen y dejen que ellos mismos los aburran. O sea, que les creen tanto ruido que cuando nosotros lleguemos con las firmas, pues se aburran más. Entonces, eso es un juego de lobby muy bravo. O sea, la política es un juego de ajedrez y así como las marchas presionan, el trabajo hacia adentro, eso es una vaina súper fuerte. Yo quería comentar algo de lo que dice Jonathan, y es que todo esto ha venido avanzando hacia Sudamérica porque desde Europa, Jonathan lo decía, en el Reino Unido y en Suecia han venido incrementando las denuncias en contra del mismo Estado por todo eso, porque ahora las personas que se vieron vulneradas, Jonathan desde el inicio lo decía, a las personas que se les hicieron este tipo de orientaciones, este cambio de sexo, nunca les dijeron qué era lo que se venía después, porque se vuelven hormonodependientes. Y estas personas que ya después no quieren seguir en esta situación, no hay retorno con este proyecto de ley 270. Así que esta gente va a tener que vivir toda la vida hormonándose, aplicándose todo tipo de cosas para reprimir eso que obviamente viene por genética y por biología. Yo escuchaba a Jonathan decir lo de Joe Biden, y es cierto. Nosotros no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos ningún tipo de duda de que esto sí es una manipulación de la Agenda 2030, de George Soros, de Open Society. ¿Y por qué ustedes no tienen el micrófono de los medios más tradicionales, más importantes del país? Porque todos sabemos que Open Society tiene, por ejemplo, aquí un medio como El Espectador, al cual le gira casi $600,000 anuales. Y además de otro tipo de fundaciones como obviamente Profamilia, entre otras, a las cuales le gira mucho dinero, casi gira $5 millones anuales a todo este tipo de fundaciones y organizaciones, y un medio de comunicación como El Espectador. Así que desde allí le van a abrir todo tipo de micrófono y le van a dar vitrina a estas personas que andan promoviendo este tipo de cosas y este tipo de conductas que son antinaturales, obviamente. Nosotros sabemos que esto es así, Jonathan, y todo el mundo lo sabe acá. Y también está sucediendo en Estados Unidos, Jonathan. Ya el gobierno de Estados Unidos está recibiendo muchas denuncias por todo esto, y las personas que denuncian lo dicen que es que el Estado no los cuidó, no los protegió y no les advirtió de lo que pasaba si ellos hacían todo este tipo de cirugías. Y nosotros acá podemos decirlo, mire, esas cirugías de cambio de sexo son una aberración, son terribles. O sea, eso que es algo monstruoso. Por ejemplo, las mujeres que se quieren hacer un pene, esto les quitan un pedazo de piel del brazo, de la pierna. Esto queda horrible y eso genera traumas. Entonces, todo eso es lo que no le dicen a estas personas cuando van a hacer esta supuesta transición, y después empiezan a sufrir todo este tipo de problemas psicológicos, psiquiátricos, estrés, ansiedad, depresión, y es lo que se viene viviendo ahora. Y por eso es que hoy, gracias a todo lo que se hizo, como lo dice Jonathan, la recolección de las firmas, la presión, el dejar que otro se adelantara o que hicieran ellos mismos presión para que después, con lo que se presentó con esas más de casi 300,000 firmas, se lograra llevar a cabo esto. Pero sí, hoy yo quiero agradecerle aquí públicamente y a Jonathan por todo lo que hizo, y a esos congresistas que realmente se pusieron la camiseta y que dijeron más bien no nos metamos en eso, porque sí vamos a tener repercusiones en el tema electoral. A los congresistas político. Sí, claro, a los congresistas sí les da miedo esto, porque hoy Colombia, digámoslo así, sigue siendo aún un país muy conservador, y lo acabamos de ver, porque estos congresistas empezaron a recular, lo decía usted, David Luna era uno de los que apoyaba en cierta manera este proyecto de ley 270, lo vimos en las primeras votaciones que se hicieron. Después empezaron a darse cuenta que como que no, como que la gente sí está queriendo que nosotros no participemos, y al ustedes presentar toda cantidad de firmas, se asustaron. Así que esto es presión por todo lo que usted dice, pero sí necesitamos que más congresistas se sumen a estas causas y que no les dé miedo decir esto no va, porque ese es el problema, ¿no, Jonathan? Los congresistas en últimas terminan así, siendo tibios, para después decirle a la comunidad LGTBI, venga, no, yo no voté ese proyecto, y decirle a los cristianos, católicos, creyentes, no, venga, yo no voté el proyecto, entonces yo me quedé imparcial. No, aquí necesitamos gente que sea capaz de dar la cara, de ponerse la camiseta y defender lo que tienen que defender. Señores, pero quiero agradecer a las personas que están conectadas en este momento a través de nuestro canal de Facebook, nuestra página en Facebook, Conciencia Política, y a los 420 y tantos que están conectados en estos momentos en el canal de oposición de nuestro querido amigo
Juan Manuel. Un saludo para ellos y bueno, ya saben, síganos en las redes sociales, Conciencia Política. Vamos a estar teniendo este tipo de invitados porque entre todos tenemos que seguir dando esta batalla cultural que ya esto es algo en el que todos estamos inmersos, en que todos tenemos algo que decir, tenemos que saber cómo movilizarnos y creo yo que la ignorancia no puede ser uno de los elementos para yo quedarme callado, ¿cierto? El desconocimiento de las situaciones pues no me puede permitir que no participe en estas discusiones políticas. Jonathan, ahorita lo mencionabas de cómo ha hecho carrera esto en otros países, ¿cierto? Hablamos de Suecia, hablamos en Francia, ¿cierto? En España, el movimiento woke, el progresismo ha hecho una carrera impresionante, pero te ve una luz de esperanza al final del túnel. Este fin de semana pasado hay un movimiento muy favorable del Parlamento Europeo donde pues gana la derecha. Es gracioso cómo los medios de comunicación no ven este espectro, o sea, para ellos hay izquierda, hay centro y hay extrema derecha. Nunca, no hay derecha, hay extrema derecha de una vez. Y la relatoría de ellos, la narrativa de ellos, siempre es extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha. Y bueno, yo creo que llegó el momento de que no podemos tenerle miedo a decir cuál es nuestra posición política y cómo la vamos a defender. Sí, mire. Bueno, lo que está pasando en Europa, perdón, es un coletazo de ese progresismo woke que está aburriendo a la gente. Además, ellos también tienen un tema migratorio fuerte, el tema islámico es muy duro allá, la islamización de Europa es una realidad también porque pues hay una consecuencia de no tener hijos, esa es la realidad. Europa Occidente, que es cristiano por antonomasia, así sí. Ya esté secularizado, tiene valores cristianos, está desapareciendo porque no están teniendo hijos. Llega la migración islámica y ellos sí tienen hijos. Entonces nos llevan una papita en temas de natalidad y eso es preocupante. Entonces llegan los políticos de derecha más nacionalistas y muchos de ellos se oponen a la agenda de género también, porque ha sido una agenda impositiva. En Malta, hay un señor que se llama Matthew Gregg, ex homosexual, él dio su testimonio y por haber dado este testimonio de cómo salió de la homosexualidad, le metieron una condena porque estaba practicando un ecosiec. O sea, todo esto está pasando ya en Europa hace mucho tiempo. O sea, esto realmente el tema de imposición es fuerte. Hay profesores que dicen que un niño es niño y una niña es niña y los echan del colegio. Esto pasa en Reino Unido. Esto es una realidad. Lo que hicimos en este caso fue por lo menos impedir que esto no llegue todavía a Colombia y hay que seguir resistiendo. Tú mencionabas la agenda de México, esta señora que llega, que además es judía izquierda, es muy chistoso, pero llega ahorita allá a México. Ella no es una izquierda como la de Chávez o como la de López Obrador, es una izquierda muy woke, muy progresista y es más peligrosa porque en estos temas los va a meter más de lleno. Entonces, miren que no. Y disculpame, te digo una cosa ahí, Jonathan, que si tú vas a decir cualquier cosa en contra de sus políticas, lo va a asumir como un ataque de género. O sea, no asumen la crítica contra el funcionario, sino me estás criticando por ser mujer. Y no, nunca se trata de eso. O sea, tenemos el caso de Francia Márquez aquí. Se ha señalado las nefastas acciones de Francia Márquez, los abusos, y sus discursos siempre son, me están criticando por ser mujer y por ser negra. Entonces, ¿qué problema con eso? Y aquí hay una alerta con ella, y es que a quien ella va a apoyar en Colombia no va a ser al progresismo de Gustavo Petro, ojo. Su candidata predilecta aquí va a ser Claudia López. Claudia López. O sea, Claudia López se nos puede enclosetar dentro de la derecha, ojo. Ella es capaz de tirar discurso de derecha y después voltear todo. Ahí tenemos que estar. En seguridad y en economía, pero en valores, woke, cierto por ciento. Ni siquiera en temas económicos, pero, o sea, bueno, hay un debate económico, pero vas a ver que esta señora, ojalá no se nos suba. Entonces hay que tener cuidado. Pero volviendo a estos temas de género, Europa está despertando. Ahora hay que mirar cómo les va, ¿no? Porque una cosa es llegar
y van a esperar a ver cómo les va. No todo el mundo es Donald Trump, que tira estas políticas de género y abortistas al piso. Pues hay que mirar cómo les va. Italia le está yendo bien, Meloni está yendo bien, sobre todo con los trabajadores. Ella se ganó la base social sindical en Italia, que es muy fuerte. Eso fue bueno. Y ahorita está pues avanzando con políticas contra el tema de género, contra el tema del aborto, está haciendo una tarea muy buena. Esperemos que al resto les vaya igual de bien. Orbán en Hungría, ojo, que él ha sido un referente, un estandarte, Hungría ha sido un modelo a seguir. Polonia cayó, eso es una mala. Polonia cayó en la izquierda hace unos meses. Entonces, ahí hay una lucha fuerte en Europa. Creo que Europa va para América Latina puede ir por el mismo camino. Esperemos que le vaya bien a Milei, porque pues si a Milei le va bien, la derecha tiene futuro. Entonces yo creo que ahí tenemos que organizar obviamente muchas cosas, pero Colombia no es que esté también en temas de género. En la sola Corte Constitucional hay 70 sentencias a favor del movimiento LGBT y como unas 20 en temas de infancias trans. O sea, eso es súper fuerte. Por aquí tenemos una pregunta que nos hacen y nos dicen, ¿cuándo pueden volver a presentar ese proyecto? Y cómo la sociedad, y creo que aquí es importante ese apunte, cómo la sociedad puede apoyar para evitar que pase esto en los debates. Miren, un proyecto de ley se lo pueden presentar las veces que quieran. Miren, por ejemplo, el proyecto de los toros o el proyecto de la marihuana. Son proyectos que los presentan y los presentan y los presentan. Entonces, lo que hay que tener es una sociedad civil muy armada para que se vuelva a oponer, mirar cómo hace lobby adentro. Obviamente también tenemos algo a favor, se viene campaña presidencial. No muchos políticos se le van a querer meter a esto. Esa es la verdad. Ni siquiera los de izquierda. Entonces ahí tenemos una ventaja y hay que hacer ese análisis político. Pero, porque mucha gente también se preocupa por las elecciones presidenciales, pero no hay que descuidar el Congreso. Las parlamentarias. Mire cómo que el Pacto Histórico y los Verdes llegaron en mayoría. Hay que llegar con gente en todas las regiones, senadores, cámara, que sean muchos, para que la próxima vez que llegue, que haya gente con estos valores y principios, puedan detener estos proyectos con más facilidad. Y entonces, esas son dos formas de ver la política. La sociedad civil hace una labor presionando, pero luego tiene que hacer otra labor votando, porque si no vota, de nada sirvió. O sea, nosotros tenemos que ocuparnos de la política, porque si no nos ocupamos de la política sí se ocupa de nosotros. Y en Colombia es uno de los países de más altos índices de abstención electoral. Y ojo, porque esto es lo que tenemos que empezar a hablar y no tenerle miedo a las elecciones. Y ojalá que sean muchos los que se lancen y ojalá que sean muchos los que lleguen con banderas claras, definidas, y no entrar en rivalidades, sino si se lanzó este man de derecha, yo, hermano, ojalá llegue, allá nos vemos. Miren, hay que hacer eso, hay que hacer compañerismo, camaradería, o sea, hay que estar trabajando de la mano, porque necesitamos congresistas que lleguen allá a defender, obviamente, las libertades económicas, las libertades sociales, pero también las libertades de educar, la libertad de creer, la libertad de familia, los niños, eso es súper importante. Y hermano, no deja resucitar ese Ministerio de la Igualdad, porque eso no está muerto del todo. Mire, yo antes, Martí, de darte la palabra ahí, permíteme hago un apunte simplemente. Ese es su programa. Que no, pero eres absolutamente bienvenido y espero que estés muchas veces aquí. Les iba a decir que uno de los eslogans de Gustavo Petro en las elecciones era: si Antioquia cambia, Colombia cambia, ¿cierto? Y como antítesis, Andrés Julián, el gobernador, salió con: si Antioquia resiste, Colombia se salva. Creo que tenemos un ejemplo muy bonito de lo que está pasando en grandes regiones de Antioquia, la gran mayoría de la Antioquia, lo que fue la elección al gobernador, que fue, digamos, un gran golpe de opinión frente a tener un gobernador, que primera vez que en Antioquia hay un gobernador del Centro Democrático. En Medellín, llegar otra vez Federico Gutiérrez y tener un consejo municipal muy, pues, no me atrevo a decirlo de derecha, pero sí, digamos, muy alrededor de no permitir los avances del progresismo y del pacto histórico en propiedad. Igualmente en un municipio como Bello, que es
es vecino de Medellín, que es de 1 millón de habitantes prácticamente, y que de alguna manera también se constituye en Fortines así. Creo que son esas posibilidades las que tenemos que tener o ir transmitiendo al resto de las comunidades para poder irnos solidificando como sociedad. Ahí sí, Matri, qué pena la interrupción. No, yo creo que yo creo que estamos complementando lo que está diciendo también Jonathan. Mire que la pregunta es súper importante. Yo los invito a todos ustedes que están acá en cada uno de los canales. Esto lo vamos también a transmitir desde mi cuenta de Facebook. A todos ustedes, los invitamos para que a personas como Jonathan, como Pedro, como yo nos sigan. ¿Por qué es importante? Mire, Jonathan decía que el abstencionismo en Colombia es uno de los mayores en Latinoamérica, yo creo que en el mundo, porque la gente dice, no, a mí la política no me interesa, pero resulta que es que la política es la que llega y se mete en nuestras casas y en nuestras vidas y nos priva de muchas situaciones y nos viola las libertades. Entonces tenemos que empezar a ver quiénes son esos verdaderos personajes que son capaces de ir y representarnos a nosotros, sin ningún temor, y ser capaces de defender lo que tal vez usted quiere defender. Y como usted no va a ser ese congresista, por eso es que Jonathan dice que no hay nada más importante que las elecciones parlamentarias. En el Congreso de la República es donde van a defender todo esto. Y por eso necesitamos, como lo dice Jonathan, a un candidato con las posturas claras, que siempre diga que va a defender esto, esto y esto, sin ningún temor. Entonces hablaban acerca de lo que decía Pedro, que si eran de izquierda o de extrema derecha. Pero resulta que a las personas de la izquierda o a los progresistas, y Jonathan tocaba el tema, por ejemplo, de la tauromaquia, ¿cuántas veces presentaron ese proyecto hasta que se los aprobaron? Mírenlo, el tema del Ministerio de la Igualdad. Sale la Corte a decir que es inconstitucional, pero le permite seguir trabajando otros 2 años más, en donde no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, el tema de lo del proyecto de ley, sí, la senadora, se me fue el nombre en ese momento, la esposa de Claudia López, Angélica dice que lo puede volver a presentar y este 20 de julio creo que lo puede volver a presentar. Entonces, eso es, nosotros tenemos que tener gente que realmente nos represente y ser capaces de elegir bien, personas que realmente sean capaces de llegar allá y hacer un muy buen trabajo sin ningún temor. Y si a mí me dicen que yo soy de derecha porque simplemente defiendo la vida, la propiedad privada, porque estoy en contra de la legalización de las drogas, porque estoy en contra de la ideología de género y porque obviamente, como ya lo decía, soy 100% pro vida, pues entonces yo soy de derecha. No les dé miedo decir eso. Los de la izquierda y los progresistas son abortistas, van a favor de las drogas, están a favor de la ideología de género. Y eso no creo que para los principios y los valores y eso que tal vez usted aprendió en su casa como educación y formación. Así que nosotros tenemos que tal vez ser un poco más valientes, y lo decía Jonathan al principio, tenemos que identificar quiénes son esos de la derechita cobarde para no tenerlos en cuenta ni en consideración para nada. Tengamos gente que realmente nos represente y va a ser muy importante que ustedes hagan esto en las elecciones parlamentarias. ¿Y qué pueden hacer para apoyar ese tipo de actividades como la que se llevó a cabo para tumbar ese proyecto de ley? Pues sigan a Jonathan para que cuando se lance una iniciativa de estas para recoger las firmas sea más fácil para él y para las demás personas que pensemos o que queramos organizar algo en contra de esta situación. Y yo lo hablaba con Jonathan hace algunos días, y si se necesita hacer cosas más grandes, más importantes, plantones, movilizaciones, pues que entre todos nos unamos y que todos estén atentos para cuando se haga esto. Señores, permítanme hacer un pequeño recorrido por algunas noticias importantes de la política local. Esto es una pequeña sección, le voy a robar 3 minuticos para que luego finalicemos nuestro programa. Bueno, entonces por acá tenemos está nuestra transmisión. Tenemos también la condena de el señor Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, que ha sido condenado a 64 meses de prisión domiciliaria. Bueno, esto es una de esas situaciones que siguen dando mucho que decir de lo que es la política nacional. En el municipio de Bello, y yo creo que esto también a nosotros nos puede dar un poco de contexto, se separa el concejal Luis Carlos Hernández del equipo del senador John Jairo Roldán. Hace pocos días a John Jairo Roldán también se le fue Elkin Cardona, y hoy hace su renuncia el concejal Luis Carlos Hernández. En el municipio de Bello anuncian la captura de varios integrantes de bandas muy peligrosas del municipio de Bello, y dice que alias El Enano y el Negro Luis
fueron capturados y enviados a la cárcel. La Oficina de Gestión del Riesgo invita para que las personas tengan muy presente cuáles son los teléfonos para comunicarse con la gestión del riesgo y con la Oficina de Bomberos ante estas posibles situaciones complejas que se puedan presentar a raíz de la lluvia. Tenemos en el celular el numeral 448 o en el fijo 604-444-0119 para comunicarse con los bomberos. Bueno, esta noticia me parece, no sé, tremenda, terrible. El presidente Gustavo Petro en su viaje a Estocolmo anuncia que va a acoger a niños de Palestina en hospitales colombianos. Obviamente es un acto de humanidad. Lo que le encuentra uno es poca coherencia en dos situaciones. Uno, lo costoso de un viaje desde Palestina hasta Colombia, pues no sé, pudiendo hacer de pronto alguna gestión, permítanme aquí, alguna gestión para que se haga en países cercanos, y lo otro es atender las problemáticas del conflicto que estamos viviendo directamente en nuestro país, la triste noticia de lo que se vivió ayer en el municipio de Jamundí. Bueno, este es el pequeño resumen noticioso de las noticias políticas que nos vienen impactando a nivel local, regional y global aquí en nuestro escenario, en esta conversación de conciencia política. Bueno, señores, para que vayamos redondeando esta conversación que ha sido pues bastante amena, bastante provechosa, no sin antes agradecer a todas las personas que están conectados a través del canal de Juan Manuel Vélez, el canal de oposición. ¿Cómo creen ustedes que se van a desarrollar estos próximos meses de la discusión política en Colombia, viendo escenarios tan, no sé, incoherentes, diría yo de alguna manera, a un presidente Gustavo Petro convocando a sus bases, pero las bases haciéndole paros, plantones y inconformes con las políticas que se están dando, sus propias bases, digamos, de alguna manera en contra de él? ¿Qué está pasando ahí? Es raro, yo no sé, yo detecto algo raro ahí. Pues yo lo que creo es que viene ojalá no pase, pero puede venir un tiempo de inestabilidad política muy fuerte. Esperemos que Petro no le vaya a dar la grandiosa idea por no, digamos que, o por no dejar que el Congreso se instale el 20 de julio. Eso es una alerta que hay, que tenemos que estar atentos. Ojalá no, siempre procuremos porque eso no pase, pero si pasa, el pueblo tiene que estar listo porque sería un golpe de Estado institucional. Entonces yo creo que los sindicatos van a empezar cada vez más a hacer la oposición, unos más que otros, pero ahí es donde el presidente tiene que empezar a mirar qué hace. Ahora, yo también veo unas presidenciales, porque yo creo que después del 20 de julio va a arrancar en forma la campaña presidencial, ojo. O sea, ahí se van a empezar. Esta campaña tiene un matiz diferente, y es que es una campaña de mujeres. Se está tornando una campaña de mujeres, salvo una persona. Solo hay un hombre que podría tener posibilidades, y esto es un análisis mío, y no compromete ni la opinión de Mauricio ni de Pedro, pero yo creo que JP podría dar sorpresa si levanta su voz y dice me quiero lanzar, podría marcar muy bien. Creo que es el único hombre que hoy tiene posibilidades. De resto son mujeres. Y esto es un análisis que estoy haciendo yo, que he venido haciendo con cómo están marcando las cosas. Si JP no se lanza, yo creo que esto está entre mujeres, y puede ser Claudia López, puede ser Cabal, y pues no se sabe si Vicky, porque Vicky no se ha definido. Pero esto se va a definir ahí. Yo creo que si la pensional pasa, ojo, si la pensional pasa, el gobierno no se va a radicalizar porque le pasan que sea una reforma. Entonces hay que esperar qué sucede. Yo creo que hay que estar muy atentos, pero repito, si uno no gana el Congreso, de nada le sirve poner presidente, porque va a tener una oposición terrible. Entonces creo que ahí está el debate, y es importante estar ahí muy atentos de eso. Matri, ¿cómo lo ves tú? No, primero, JP no puede lanzarse a la presidencia porque no le da la edad. Aún no cumple ese requisito. Creo que es de 40, si no estoy mal.
No, a él no le da plata para hacer, creo. Sí, él no le da la en el 2026 para ser candidato presidencial, entonces por ahí lo podemos descartar. Además de eso, yo creo que uno para ser candidato presidencial tiene que ser demasiado responsable, y en este momento si JP está haciendo una oposición como la que hace, pues yo no se la voy a aplaudir, porque yo siempre he dicho que los del Partido Verde son responsables de que hoy Gustavo Petro sea presidente. Todos los del Partido Verde, esos que se quieren hoy lavar las manos, hacer como Poncio Pilatos, eso es no. Entonces, que haga oposición, bienvenida, no se la voy a aplaudir, pero creo que uno para ser candidato presidencial tiene que estar muy bien preparado, tiene que aprender mucho, tiene que tener el país en la cabeza, tiene que caberle todo el país, absolutamente todo en la cabeza, y tener todo el conocimiento de todas las regiones. Esto no se trata Mauricio, 35 años, desde los 35 años. Duque fue, creo que, presidente a los 38, ¿no? Sí, entonces a JP no le alcanza aún para ser candidato presidencial por la... Yo creo que aquí lo que tenemos es que seguir trabajando, fortaleciéndonos y pensar mucho en el tema de las elecciones parlamentarias, que son importantísimas. Sí, como dice Jonathan, esto está yéndose hacia una mujer. Hay que tener cuidado con Claudia López, porque ella se camufla en derecha e izquierda. Un día dice que es antipetrista, al otro día dice que es uribista, y al otro día dice que es antiuribista. Tenemos que ser muy sagaces, muy inteligentes a la hora de ver a quién vamos a respaldar realmente. Con las noticias que nos mostraba el señor Pedro, yo les quería contar algo. Hace mucho tiempo en Colombia se están importando terroristas de Hamas. Lo que pasa es que hasta ahora se hace público el tema de lo de Hamas, y que porque están trayendo niños, entonces todo el mundo se alarma. El posible asalto a la democracia por parte de Gustavo Petro este 20 de julio, convocando a su gente el 18, el 19 y el 20 allí a la ciudad de Bogotá, trayendo a gente de la minga, indígenas, guerrilleros, exguerrilleros, delincuentes y bandidos, para que supuestamente apoyen lo que sería su nueva posesión o la nueva instauración del Congreso de la República, en el que todos creen que va a haber un asalto a la democracia. Yo sinceramente no creo que Gustavo Petro vaya a cometer esa bestialidad, por así decirlo, ¿no? Él no lo va a hacer, porque lo hablábamos con Pedro y con todos ustedes. Gustavo Petro es un hombre muy inteligente y que sabe dar muy bien sus pasos. Él no va a hacer eso porque sabe que las instituciones como el Ejército y la Policía Nacional, si bien es cierto que hoy su comandante jefe Gustavo Petro muchos de los coroneles y generales se resisten a Gustavo Petro, y si él llega a hacer una cosa de esas, sí estaría violando la Constitución, y ahí sí tendrían que actuar nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas armadas, para detener ese golpe de Estado, y él no lo va a hacer. Entonces, él lo que quiere es seguir haciendo lo que está haciendo. Él hoy está en campaña él está en campaña presidencial, ya sea para poner a alguien, como lo decía Jonathan, puede ser María José Pizarro, o puede ser algo otro que él ponga, pero él está en campaña. Entonces yo creo que él es muy inteligente en ese sentido. Tengan por seguro que el 20 él no va a dar el golpe de Estado, que está convocando a su gente, sí, pero no lo va a hacer. Así que todos atentos a esto. Tenemos que seguir haciendo la oposición que se está haciendo en derecho, constitucional, legítima, con respeto, siempre bajo los parámetros de respeto, porque así se ha venido haciendo. Y yo creo que hay que seguir en esto. Activistas como Jonathan, un gran hombre, por favor síganme en las redes sociales para que estén informados de todo lo que pasa en el país. A Pedro y pues obviamente a mí. Bueno, yo quiero decir, compañeros, que, bueno, primero me llama poderosamente la atención el llamado que hace pocos días el señor Daniel Quintero, en el cual llama a la Procuraduría a no sancionarlo porque lo inhabilitaría por la participación en política cuando fue alcalde, pero yo creería pues que la mera idea del señor Daniel Quintero lanzarse a una candidatura presidencial es absolutamente loca, pero bueno, en este mundo que estamos viviendo, yo creo que este tipo de locuras también cabe en los escenarios. Yo finalmente, aportando a lo que ustedes dos han dicho, diría que hay que entender a ese posible candidato que reúna las fuerzas de oposición contra Gustavo Petro en las próximas elecciones, tiene que estar enmarcado en un escenario global, que tenga la capacidad de tener desde ya interacciones con líderes que hoy pues están de alguna manera mandando esa parada frente a esa resistencia hacia el socialismo, al progresismo, que estamos hablando pues obviamente los Bukele, Bolsonaros, Milei, Abascal, la calle Pou,
y obviamente pues el mismo señor Donald Trump. Entonces creo que la persona que tenga esa capacidad o que desde ya esté gestionando ese tipo de relaciones internacionales y reciba ese apoyo de estos líderes internacionales, también va a tener un terreno muy abonado para ser la persona con mucha fuerza para esas elecciones presidenciales. Entonces, en ese sentido, pues yo también voy viendo ya unos candidatos muy fuertes. Coincido plenamente con Jonathan en el sentido de pensar que muy posiblemente esto vaya a ser un agarre entre mujeres, sean la discusión para esa carrera presidencial entre mujeres. Mis amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. A Jonathan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, Mauricio, y a ti, muchas gracias. Como decía Mauricio, yo creo que la derecha hoy se tiene que definir entre la propiedad privada, claro que está, entre la vida, la familia, la libertad, defender la vida desde el vientre, decirle no a las drogas. Creo que nosotros tenemos que definir posturas y marcar una agenda sin darnos vergüenza. Ahí, como comparto con Mauricio, no nos tiene que dar pena decir qué somos y defender eso. Mauricio, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos en esta noche. No, Pedro, gracias a usted por la invitación, a toda la gente de Conciencia Política, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, gracias a Jonathan, de verdad ha sido un placer compartir con ustedes esto, y no, hay que seguir adelante y sigamos defendiendo la libertad, la propiedad privada y la vida. Bueno, y a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, en YouTube, el agradecimiento a Manuel Vélez por habernos permitido retransmitir a través de su canal. En estos momentos casi 500 personas están conectadas. Un saludo muy especial para ellos y la invitación para que nos sigan a todos, a Jonathan Silva, a Mauricio Matri y a mí, Pedro Castillo, en las redes de Conciencia Política, para que sigamos dando las discusiones en favor de nuestra sociedad y de nuestro país. Desearles muchas bendiciones, gracias a Dios por el milagrito que nos hizo con la caída de este proyecto de ley 270, y bueno, el próximo martes estaremos hablando con el concejal Giovanni Castrillón de aquí el municipio de Bello. Muchas bendiciones y hasta pronto.